Hay cosas gravísimas a veces que nosotros, hermanos, como creyentes, a veces o algunos practican, ¿no? Como la crítica, como la murmuración, como la calumnia. A veces uno condena cosas en otros y resulta que hacia adentro a veces hay crítica, hay cosas, hay mentiras, hay chisme. Hermanos, se ataca al pastor, se habla contra él. 1 Corintios capítulo 3, verso 1, leo los versos hasta el 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El lenguaje de la madurez y la niñez espiritual. Pablo, en la referencia que hemos leído, y me muestra el verso 1, el texto debe permanecer allí, su luaguita. Dice: de manera que yo, mire la forma como él se dirige a los corintios. De hecho, corintios, hemos oído que la congregación en Corinto era una congregación muy carnal. Hablemos así, pues, en forma directa. Él se dirige a ellos y, entre otras cosas, los trata de falto de entendimiento, o les dice niños. No les pude hablar como personas adultas, tuve que tratarlos como niños, con sedita, con palillo, porque ustedes no eran capaces, dice él, de resistir y escuchar el alimento sólido, la palabra. Me tocó tratarlos como a niños en Cristo. El estado o un estado de inmadurez falta de madurez. Se define también la niñez, se define también como carnalidad. Oído, ¿no? Oído algo. Y se define también la niñez espiritual como falta de firmeza. Es decir, cuando hay falta de firmeza, falta de madurez, o hay carnalidad, o no hay crecimiento espiritual, eso la Biblia o el apóstol o el escritor lo define como niñez, niñez espiritual. Todos somos llamados a crecer, a avanzar. O sea que yo no puedo quedarme niño en el conocimiento, en la sabiduría. Por eso, hermano, hoy estamos en el lugar indicado. Escogimos la mejor parte, la que no nos será quitada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la porción que leímos, se evidencia la inmadurez de los corintios de la siguiente manera. Observemos el verso 2, que es donde hay una parte del verso 1 y el verso 2 que lo tengo más adelante, pero miremos lo del verso 2. Él les dice que no eran capaces, les di a beber leche, porque a los niños es que se les da a beber lechita, ¿cierto? Y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El verso 3, entonces dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, es lo que los caracteriza. Tres partes que encontramos en el texto, que dice celos, número 1. Oiga, celos. O sea que eso los hacía, era una de las características de la forma infantil o inmadura que eran los creyentes de Corinto. Había entre ellos, número 1, celos. Hay celo bueno, pero hay celo malo. La Biblia dice que es bueno mostrar celo en lo bueno,
Pero lo que ellos tenían era celo como entre ellos, celo religioso, celo carnal. Como cuando alguien se enoja porque alguien se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, comienza a servir y el hermano mayor se enoja. Como se enojó el hermano del hijo pródigo cuando el hijo volvió, lo recibieron, lo perdonaron, lo vistieron, le pusieron anillo y dijo, pero ¿cómo? Se enojó el hermano mayor. Bueno, pero hay diferentes tipos de celos, ojalá algún día podamos ampliarlo. Número 2, contiendas. Contiendas. Cuando hay contiendas entre hermanos, eso refleja la falta de madurez o de un crecimiento espiritual en los creyentes. Celos, contiendas, ¿y cuál es la otra? Disensiones. La disensión en cierta forma es una rebeldía, o es un tipo como de oposición, o es un acto como de contradecir. Esa es la disensión, como el que contradice, como el que se mete a querer arreglar todo, ¿cierto? O a hacer a su forma, y si no le prestan atención, entonces hace los berrinches y todo está definido. Esas tres palabras básicamente es lo que caracteriza a los hermanos de Corinto como personas inmaduras, es decir, que no toman maduramente la situación, sino que pues se dejaban llevar. La escasez de la palabra de Dios, hermanos. Número 2, la escasez. Oiga, cuando falta palabra de Dios. Por eso qué bendición cuando uno se dispone a oír la palabra de Dios. Y Jesucristo aplaudió a una de las mujeres hermanas de Lázaro, ¿no? Porque la una no era que estaba haciendo mal. Marta estaba ocupada haciendo el almuerzo, barriendo, trapeando, lavando seguramente los trastes, muy probablemente preparando todo para atender al mismo Jesús. Pero María dijo, no, esta es una oportunidad que yo tengo que aprovechar, y se sentó a escucharlo. Entonces Jesús, cuando Marta se altera, el Señor le dice, Marta, Marta, ocupada y turbada estás, pero le aseguro una cosa, María escogió la mejor parte. Mire que dice, escogió la mejor parte, es decir, lavar los trastes era bueno, barrer la casa era bueno, hacer aseo era bueno, hacer el almuerzo era bueno, pero te perdiste lo más importante. María escogió la mejor parte, y es la parte que no se le va a quitar. ¿Cuál fue esa buena parte que Jesús aplaude? Es que se sentó a escuchar palabra de Dios, así como estamos hoy. Entonces felicitaciones, también escogiste la mejor parte. ¿Por qué? Porque resulta que escuchar la palabra es lo que me nutre, es lo que me arma de defensas espirituales para cuando venga el enemigo con sus tentaciones, con sus aflicciones, cuando viene el mundo con todas sus cosas. Cuando usted está nutrido de la palabra de Dios, hermano, usted está bien, porque está bien de defensas, y cualquier virus no lo va a hacer tambalear. La escasez de palabra de Dios nos lleva a la inmadurez espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice el escritor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Se está refiriendo a la misma palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada es la palabra. Entonces él dice, deseadla como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, porque es que a eso es que le apuntamos aquí. Nosotros aquí no estamos por religión. Aquí no estamos que porque me tratan bien, que para que me den elogios, para que me saluden, para que me abracen, para que me besen. Eso está bien poder hacerlo, y no estoy en contra. Pero aquí la prioridad es la salvación suya y la salvación mía. Oh, a Dios sea la gloria. Entonces dice, desead como niños recién nacidos. Si se tradujera como en el idioma de nosotros, diría, deseen como niños recién nacidos la palabra, amén, inspirada por Dios, para que por ella pueda crecer. Esa palabra pueda crecer en un viceversa, se podría interpretar como para que no se vaya a quedar niño, para que no se vaya a quedar arrutanado. Esa palabra no sé si aquí cómo suena.
Pero son palabras, amén, típicas, raquítico, no se puede quedar raquítico. Entonces, ¿cómo puedo yo beber de esa leche espiritual, de esa palabra? Así, cuando me siento aquí, vengo a la escuela bíblica, cuando vengo al culto, todos los cultos de la semana son buenos, algunos han optado por algunos, eso está bien, pero también cuando usted abre la Biblia en su casa y la lee, hay que leer la palabra, es la leche espiritual, es como si hubiera una fuente de arriba que me nutre, que me alimenta, que me da defensas espirituales, que me da conocimiento. Entonces eso me permite crecer y no quedarme niño. La falta de palabra de Dios en muchos, hoy en día se carece porque hay mucho entretenimiento virtual, mucho vicio electrónico, mucha marihuana electrónica. Hoy no es marihuana ni bazuco, algunos no fuman nada de eso, pero tienen un celular y hasta las 12, 1 de la mañana están allí con ese vicio. Dios nos ayude, Dios nos perdone, nos dé sabiduría para hacerle buen manejo, y ese tiempo que perdemos que pesar, podamos incluirlo orando o leyendo la palabra para crecer y crecer y crecer, llenarnos del poder del Espíritu Santo y poder ser salvos en el día de su venida. Oh, a Dios sea la gloria. Eso es como el niño que no bebe la leche materna. Los niños que no pueden tomar la leche materna siempre se crían con algunas diferencias, ¿sí? Se desnutre, crece carente de defensa. Dicen, un estudio dice, hermanos, que el niño que recibe las defensas casi para toda su vida en el tiempo de la lactancia por la leche materna, dice que mediante la leche materna nosotros, los seres humanos, recibimos como todo el paquete de defensas que nos ayuda para toda la vida. Bueno, entonces qué importante pensar en que se compara la palabra de Dios como algo muy importante y muy vital para los creyentes, la palabra de Dios en ese sentido. Amén, al Señor sea la gloria. Número 3, la inmadurez de un creyente se evidencia en el poco celo y profundidad por la doctrina. Nosotros debemos amar la doctrina. El poco celo, la poca profundidad en conocer la doctrina, hermanos, eso nos lleva a ser débiles, nos lleva a ser niños, amén, espirituales. Hay poder en el nombre del Señor. Dice Efesios 4:14, sí, lo lleva a poco celo y es un creyente que viene a estar vulnerable a tanta avalancha de doctrinas que se presentan. Entonces la niñez espiritual se define también, o se evidencia en el creyente que no tiene firmeza en la doctrina, no tiene profundidad. Entonces tambalea. No, hermano, pero es que Julano me dijo, es que yo tengo una tía que va a una iglesia yo no sé qué, y es que ella me dice, y entonces el creyente tambalea. Es que yo tengo un vecino que me invita, cuando llegan los testigos de Jehová le abre la puerta, se sienta con ellos como si necesitara algo de ellos. Yo, hermano, los testigos de Jehová, yo los respeto, los amo como mi prójimo, pero si no tengo la convicción de sentarme y dedicármele a convencerlos y a ganármelos para Cristo, yo mejor no les pongo cuidado. Y yo tengo por ahí un plan, porque he visto unos que se paran en el parque y tengo ganas de ir un día de estos a charlar con ellos y a ver a cuántos me puedo ganar para el Señor. Pero es diferente que usted como que lo haga porque, no sé, como que le falta, como que tiene dudas. Entonces la palabra lo nutre, lo alimenta, lo hace crecer y lo hace sentir definido. Amén, porque es la palabra con la que usted se llena. Bendito sea el Señor. Dice, para que ya no seamos niños, véalo ahí, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hay unas artimañas de error y de mentira
que aparente en la fachada, usted dice, eso es cierto. Pero cuando uno profundiza en la palabra de Dios, encuentra los errores. Vea, hermano, las estrategias del mundo y hasta el diablo, porque el diablo juega mucho en el papel de la falsa doctrina y de las falsas iglesias. Usted nunca jamás caiga en eso de atribuirle a todo el que habla de Dios que es de Dios. No, no todo el que habla de Dios es de Dios, porque Jesús profetizó para este tiempo la presencia de falsos maestros, falsos profetas, falsa doctrina. Incluso dijo el Espíritu Santo, doctrinas de demonios. Entonces, ¿usted cómo va a decir? No, que todo el que predique es de Dios. Hay gente que dice, donde hablen de Dios, yo allá me meto. Falso, equivocado. Eso es niñez. Eso es falta de conocimiento. Eso es falta de ahondar en la doctrina, conocerla a fondo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no puedo dejarme llevar por doctrinas por allá extrañas. Amén, porque el Señor nos advirtió y dijo, ojo, dijo el Señor, porque en los postreros días no solamente hay guerras, no solamente hay nación contra nación, no solamente hay violencia, no solo hay terremotos, no solo hay maremotos, no solamente hay pestes, no solamente hay nación contra nación, también dijo, habrán falsos maestros en las profecías de los últimos tiempos. Así que hoy en día hay que caminar como en campo minado, ¿cierto? Cuando yo recién llegué al Valle, hermanos, hace 6 años y medio, resulta que en el Caquetá y en esas zonas de conflicto, uno tiene que tener cuidado donde pisa, por las minas antipersonas y eso. Y yo recuerdo que uno tiene eso metido aquí. Y uno para, por ejemplo, en la calle, en la carretera, se baja a hacer de agüita o algo, y uno es con esa precaución de no pisar la grama en donde usted ve que no, o sea, difícil a veces hasta. Y cuando yo llegué al Valle, como con ese trauma, yo me bajaba así por ahí de repente a cuadrar algo, alguna bajada, y era como con ese, uy Señor, uy. Y fue ahí al pie de Andalucía o de Tulópez, qué cosas de esas por acá, gracias a Dios, no se ven. Eso para decirles que hoy estamos minados por todo lado de falsa doctrina, y usted tiene que tener cuidado donde pisa. Alabado sea el Señor. Alabado es otra forma de decirlo, ¿no? Pero dice, ya no seamos niños. ¿Cómo es que el niño crece? La palabra. Por eso, bienvenido al lugar indicado. La palabra, hermano. ¿Cómo identifica las falsas doctrinas? Llénese de la palabra. Escuche la palabra. Lea la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén, hermano. O sea que el niño, el creyente niño o inmaduro es el que se deja llevar por diferentes doctrinas. Vea el texto. Por eso la necesidad de oír la palabra. Ya usted aquí salió con una vacuna más el día de hoy. Número 4, la niñez de un creyente se evidencia en la incapacidad de recibir alimento sólido. O sea, hay un alimento que es sólido, y nosotros como iglesia sí debiéramos acostumbrarnos a que nos digan la verdad, sin tapujos. Amén, hermanos. Alimento sólido, porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, los tuve que tratar como a unos niños en Cristo, porque ustedes no fueron capaces de recibir toda la palabra. Yo creo que en esa transacción entre la ley y la gracia, hermano, había una cantidad de cosas que ni Cristo pudo decírselo abiertamente. Es decir, no pudo descargar todo para decirles, por ejemplo, la ley se acaba aquí, el reposo se acaba aquí. Por ejemplo, las cosas que van a seguir, a continuar, cómo va a funcionar. La sangre de animales, de corderos, termina aquí. O sea, eso era muy difícil decirles realidades por la niñez, por la falta de conocimiento en la gente. Por eso Jesucristo dijo, hay unas verdades que yo todavía no se las puedo decir porque ustedes no están en capacidad de recibirlas. Pero vendrá el Espíritu de Dios después, del Espíritu Santo, y Él les declarará toda la verdad. ¿Se acuerdan que el Señor le declaró en San Juan? A Dios sea la gloria. Entonces,
la niñez de un creyente se evidencia también en la incapacidad de recibir solidez. Amén, al Señor sea la gloria. Si leemos, por ejemplo, Hebreos 5:12 dice, Pablo le dice a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, o sea, él dice, ustedes están muy niños, ustedes ya tienen tiempo de ser maestros, de estar enseñándole a otros, ¿sí? Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche como los niños, y no de alimento sólido. ¿Sí? Seguimos al verso que sigue, el verso 13, y dice, y todo aquel que participa de la leche, o sea, hay que tratarlo con lechita siempre, es que inexperto. El término inexperto se traduce también como niño, como falto de conocimiento, falto de madurez, por la falta de capacidad para recibir el alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche, alabado sea el Señor, es inexperto. Y el verso que sigue, ya es el verso que sigue, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, a los que han crecido, a los que han avanzado y no se quedaron allí en pañales, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermano, cuando se tiene clara la meta, también aceptamos, amén, que nos hablen con la palabra de Dios. Eso sí, el creyente debe amar mucho la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. El texto que mencioné ahora, para los que les gusta apuntar, es San Juan 16:12. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas, lo que ha de venir. Entonces, para recordar, hermanos, esto es importantísimo, ¿no? Tengo aquí unos puntos. Resulta que hablando de esto, les voy a contar que yo tuve un problema muy serio. Ya siendo pastor, tenía 10 años de ministerio. Les voy a contar algo mío. O sea, les voy a contar una experiencia mía. Resulta, hermano, de que yo me convertí al Señor, me fui con todo el corazón, entregado a Dios totalmente. Y por ahí a los 8 o 10 años de ministerio, me asaltó algo terrible, y fue que comencé a sentir dudas relacionado con la forma como la iglesia maneja el tema del divorcio. Yo creo que le dije a Stella alguna ocasión, no, este cuento a mí sí no me entra. Yo creo que aquí sí estamos mal. Y comencé, y yo cuestioné la iglesia. Hace años, por ejemplo, yo en ese tema, hermano, yo dije, no, yo aquí sí, con esto y yo no camino. Porque yo era muy cerrado pues en ese tema, el temor a Dios, no por mala intención, sino por la falta de conocimiento que tenía. Eso es parecido, mis hermanos, como hace años, por ejemplo, el tema de la planificación familiar. Entonces había gente de antaño que decía que había que recibir los hijos que llegaran, y eso fue una doctrina siempre fuerte en la iglesia, incluso en la iglesia de nosotros. Así que la planificación familiar, eso era un pecado, y entonces una mujer tenía que dar a luz 8, 10, 14. ¿Qué día tuvimos un caso, hermano, de una mujer que tuvo 25 hijos? Porque para ellos la planificación, eso era pecado. ¿Sabe? Porque, bueno, ustedes saben, los más viejos aquí se acordarán. Y eso caminó, y posteriormente, hermano, eso hasta que luego se entendió, eso era una falta de conocimiento. Eso era
Realmente era una posición muy niña, ¿sí? Porque después, hermano, imagínese usted una persona, una familia bien pobre, con 14, 8, así sean 5 o 6 hijos, para darle estudio a todos, darle comida a todos. Ya son 8 lápices, 8 borradores, 8 cuadernos, 8 desayunos, 8 almuerzos, hermano, eso no hay capital que aguante. Entonces se llegó un día al conocimiento de que la Biblia realmente no le daba pie ni piso a eso. Entonces dijeron, no, eso es potestativo de la pareja. Entonces es cuestión de que la iglesia respeta a la pareja. Si quiere tener un hijo, listo, lo respetamos. Si quiere tener 8 o 10, que los tenga y los puede alimentar a todos, tenerlos bien, vestirlos a todos, darle estudio a todos. Oiga, hermano, y ganárselos para Cristo a todos. Entonces, listo. Entonces la iglesia asumió la posición de respetar tanto al que tiene 1 como al que tiene 5, 7 o 14. En mi casa alcanzamos a hacer 10. 10, hermano. 2 mujeres y 8 varones fuimos nosotros. Eso, hermano, es tremendo. Bueno, el televisor fue otro tema. El televisor, hermano, eso era el cajón del diablo. Eso era, mejor dicho, una cosa. Yo recuerdo que cuando yo me arrepentí hace 34, 35 años, todavía habían predicadores del televisor. Y eso sí, cuando a usted lo miraban viendo televisión por ahí en del vecino, que siempre la curiosidad de ver las noticias o cualquier cosa, eso hasta lo banqueaban. Y yo recuerdo un caso de un pastor que era muy predicador contra el televisor, por allá en el Caquetá. Bueno, pues en otro planeta, ya dije, ya que. Y entonces el que estaba, él enseñó que el televisor, mejor dicho, eso era el cajón del diablo y eso condenaba todo eso. Pero en ese tiempo existían los televisores de la perilla, no estaban los de control remoto y toda la tecnología tan avanzada que hay hoy. Estaban los de, ¿sí? Bueno, en ese tiempo entraron los otros, los de control, y llegaron los televisores a color y lo fueron perfeccionando. Y resulta que el pastor enseñó que el que tenía televisor era descarriado. El pastor que tenía un televisor, mejor dicho, hermano, eso lo condenaban, lo metían al infierno, volvían y lo sacaban y lo volvían. Y entonces el anciano enseñó que el televisor era malo. Después llegó otro que tenía el televisor y en ese tiempo eran los de perilla. Decía, tas, y iba dando los canales. Pero resulta que el que enseñó la doctrina después entendió que era una bobada. Porque a través del televisor mira las noticias, se actualiza, conoce personajes. Por ejemplo, yo no conozco a los presidentes que han habido en Colombia en los últimos años. Personalmente yo no he visto a nadie, pero los distingo por la televisión. Entonces en algo ese adelanto siempre para algo ha servido. Y resulta que el pastor que enseñó eso y se fue, después entendió que eso no tenía piso ni nada, que el mal está es en el que no lo sabe controlar. Y por allá cuando lo trasladaron se compró uno y ya había a color y a control remoto. Y resulta que el pastor que recibió esa iglesia, que eso fue por allá para el sur del Caquetá, él se quedó con el problema porque el otro los había adoctrinado y dijeron, no, este pastor es un mundano porque vea, tiene un televisor, vea. Y no se dieron cuenta que el otro ya tenía uno a color y de los modernos. Y en una dominical era un anciano muy querido, era un viejito muy amado, muy querido. Él murió de COVID, lo mató el COVID-19. Un día en una dominical les dijo, hermanos, él hablaba así pues un poquito como lento. Hermanos, por ahí están hablando mal de mí porque tengo un televisor, dijo. Pero vea, dijo el viejito, el que les enseñó esa doctrina, ahora tiene uno de esos que prenden achí, vea. Ahora tiene un televisor grande a color y de esos que prenden achí, vea. O sea, le tocó decirles porque lo estaban condenando y era el pastor malo porque tenía televisor. Entonces era un tabú muy fuerte, era una doctrina, pero ¿en qué se basaba? No era una mala intención,
No era por mala intención. Era en vista de conservar la santidad, porque a uno le daba miedo, digamos, qué tal que esto sea malo, entonces por prevención vamos a prohibirlo. ¿Sí? O sea, la intención no era mala, la intención era buena, porque querer que la iglesia se santifique, que seamos temerosos de Dios, eso era bueno, la intención era buenísima, ¿sí? Eso quiero aclarar. El fútbol era otra cosa, hermano, el que pateaba un balón, eso era, hermano, en el tiempo que yo me arrepentí todavía, el fútbol, eso era un pecado. Y claro, yo para eso yo no me complico, yo a veces hasta voy con los jóvenes, y lo que no me gusta es que se vayan a jugar por allá con los inconversos, donde hay madrazos, donde hay insultos, donde hay, ¿sí? Hasta se cogen a trompadas y bueno, y entonces es una mala palabra grandota porque metió el gol o porque no lo metió también. Entonces, pero entre hermanos, por ahí entre jóvenes, pues hombre, finalmente, claro que yo digo que para mí no es pecado ni nada, y lo que hace que estoy acá, hace 2 años y una sola vez he ido por acá con los muchachos. Pero no lo tengo como un pecado así. Entonces, hoy el tema del divorcio es un tabú horrible. Pasa lo mismo. Entonces lo que yo les iba a contar, mis hermanos, es que yo tenía 10 años de ser pastor. Oiga, 10 años. Y yo no entendía ese temita del divorcio. Yo dije, no, hermano, yo creo que estamos mal. Y entré en problemas fuertes. Porque yo hasta pensé, voy a trabajar aquí unos días y miro a ver para dónde pego. Y cuestioné la iglesia. Recuerdo que yo cuestioné la iglesia duramente. Y entonces entré en problemas porque estaba pensando mal de la iglesia que me engendró con la palabra del Señor y todo. Entonces un día cualquiera yo dije, yo tengo que salir de este problema. Y me metí en una dieta de estudio de la palabra de Dios. Me metí en una dieta profunda, así como el águila, que se va en una dieta y no come ni bebe y cambia de plumas, Me puse a estudiar y yo dije, no voy a priorizar lo que dice el reverendo Álvaro Torres, ni lo que dice el reverendo Rainel Galvis, ni lo que me dice la iglesia, me voy a meter a estudiar la Biblia. Y yo tengo una biblioteca con 25 o 30 Biblias y me agarré a estudiar, hermano. Me agarré a estudiar y a orarle al Señor. Y entre ese estudio en el que procuré como profundizar para salir de un problema o saber si me iba de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o era que había algún fundamento bíblico, ¿cierto? Y era yo con un prejuicio que no debía tener. Y llegó el momento cuando hubieron 2 cosas que me marcaron. O sea, les estoy contando una experiencia que es mía, ¿cierto? Una experiencia que es mía. Hubieron 2 cosas que me marcaron mucho la vida. Y fue número 1, el tema de la mujer samaritana y el manejo, el trato que el Señor le dio a la mujer samaritana. Y lo otro, un texto que encontré en Deuteronomios capítulo 24. Yo encontré eso. Entonces, yo estaba en un problema serio, porque era que eso consistía en yo irme de la iglesia, renunciar de pastor aquí y mirar a ver para dónde yo cogía. O sea que así que el tema era muy delicado. Era muy delicado porque donde yo haga eso, quién sabe dónde estuviera hoy. Por falta de entender cómo era la dinámica, cómo es la Biblia en ese aspecto y qué es lo que la iglesia realmente maneja en esos aspectos. Entonces resulta, mis hermanos, de que yo me encontré con la mujer samaritana, que la Biblia dice que había tenido 5 maridos, equivale a 5 divorcios. Y entonces me agarré a mirar sobre todo la forma como el Señor manejó el caso cuando se encuentra con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la escritura, por ejemplo, me encontré con este texto que marcó mi vida y eso me ayudó mucho. Deuteronomio 24, el verso 1 y el 2. Yo me encontré con este texto. ¿Qué dice el texto, hermano? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella. Recuerde que yo estaba pensando en renunciar al ministerio e irme para otra parte, porque tenía un problema serio. Entonces me encontré con estos dos textos, el 1 y el 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, están casados, no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. El divorcio ahí no era por adulterio, porque los adúlteros los mataban en la ley. O sea, aquí era, es decir, alguien se sorprendió por adulterio, de una vez a la pena de muerte. En este caso era por encontrar algo indecente. Le está recibiendo, un ejemplo, si lo contextualizamos para hoy, está recibiéndole llamadas a otro hombre. Está, digamos, conversando, chateando con otro hombre. En esa época, por ejemplo, el velo que los orientales, las mujeres usan, el velo tenía que estar bien puesto. Y si una mujer salía a la calle sin el velo, entonces era acusada de inmoralidad, porque era que se quería exhibir para los otros hombres. Entonces habían un poco de cosas que eran catalogadas como indecentes. Al hallar algunas cosas indecentes, dice la ley, porque esto se le mandó a decir al pueblo por medio de Moisés, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Yo estaba como leyendo los últimos textos para renunciar y irme. Entonces, dice el texto, entonces, si haya en ella alguna cosa indecente, no era pecado sexual, porque el pecado sexual los mataban. Eran cosas, pues, amén, hermanos, eran cosas así, cosas indecentes, coqueta, o que no se vestía bien, o que, bueno, entonces, la ley, el texto dice, listo, si halló una cosa indecente, entonces dele carta de divorcio. Pero eso implica, yo leí como en 25 Biblias diferentes, y realmente lo que significa es dele el divorcio por escrito, fírmele el divorcio y mándela con carta de divorcio escrita, una certificación. ¿Para qué era que tenía que llevar eso? El verso que sigue dice, para que ella pueda, oiga, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero era que yo era de los que pensaba que si alguien se divorcia y vuelve y se casa, así el divorcio estuviera legalizado, estaba en adulterio. Yo decía, este está en adulterio. ¿Por qué? Porque se divorció y volvió y se casó. Yo no entendía nada. Pero encontré aquí, hermanos, esa vez yo en esa crisis tan impresionante que hasta me iba a ir. Entonces encontré que en la ley donde mataban los adúlteros, entonces yo dije, bueno, acá esta mujer se divorcia y Dios por medio del profeta dice, dele por escrito el divorcio para que se case con otro. Entonces yo dije, si el que se divorcia y se casa otra vez está en adulterio, no puede ser porque allá los hubieran matado. Entonces luego me voy con el tema de la mujer samaritana. Resulta que la mujer samaritana lo que pasó es se tomó a mucho pecho. Es que en la costumbre oriental, hermanos, las mujeres no podían divorciarse en solas, porque recuerdan que la doctrina de la poligamia, los varones podían o pueden en algunos países tener 3, 4 mujeres. La ley se lo permite, con tal de que las pueda tener bien a todas y cumplirle a todas hasta con el deber conyugal. Entonces la dinámica del divorcio era de que si una de esas 2 o 3 mujeres le fallaba o miraba en ella algo indecente, si cometía un adulterio la mataban y se acababa el cuento. Pero en este caso era por indecencias. Por eso es que a Jesús le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? No es si hay divorcio o no, es la razón. Si se puede por cualquier cosa indecente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo dije, bueno, pues aquí, hermano, aquí es, yo no sé si alcancé a decirle a Stelle, pero yo dije, no, yo no entiendo este tema. Y yo pensaba dentro de mí, yo trabajo unos días, otros años y me voy. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, el tema con los varones era que ellos podían tener varias mujeres y si una de ellas le faltaba, la repudiaba y la mandaba y la dejaba en el limbo,
Porque las mujeres en Israel no podían ellas divorciarse en solas. Era el marido que así como la consiguió, la despedía y chao que te veo. Entonces la ley de Dios, el mandamiento de Dios dijo, bueno, si usted la repudia, denle por escrito, para que ella quede libre y se case con otro. Eso era lo que decía la ley. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si el marido, ¿por qué Dios obligó al varón con un mandamiento? ¿Por qué lo obligó? Dele carta escrita, fírmele el divorcio. En otras palabras era lo que decía. Es porque si la despedía, quedaba repudiada. Es decir, la repudio significa la despido, la desecho. Ya no me sirve, te vas, te largas. Entonces, si no le firmaba el divorcio, la dejaba ella en el limbo, porque ella no podía divorciarse sola. Era él el que tenía que firmarle. Entonces, la que no le daban por escrito, quedaba en el limbo y no podía volver a casarse con otro. Esa es la dinámica ahí, hermano. Es bueno que abramos la mente. Y yo no estoy de acuerdo con que los hogares se dañen. Olvídese de eso. Ustedes ya me conocen un poquito en 2 años, ¿cierto? Pero yo si veo un hogar que está, hermano, dañándose, me doy la pela. Pero yo los visito, yo los cito, yo los visito. Pero ojalá que en mi ministerio, hermano, no hayan divorcios. No, es que esa es la meta. Y si no, ¿en qué estamos? ¿Cierto? ¿En qué estamos? Pero no es bueno que uno viva ignorando, es decir, con una niñez, con una falta de conocimiento, desconociendo la Biblia, y por esa falta de conocimiento a veces se le hace daño a las otras personas. Entonces me encontré con lo de la mujer samaritana. La mujer samaritana, hermanos, me encontré con algo aquí. San Juan 4:34. San Juan 4:34, vamos rapidito. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad, amén, del que me envió y que acabe su obra. Me gusta mucho que el Señor, ¿qué pasó? Él estaba hablando con la mujer samaritana. Me gusta la forma como la recibió, como la trató. Me gusta la forma que a pesar de que ha tenido 5 divorcios, lo que yo le decía ahorita es que ya la mujer, a veces uno se descara y se aprovecha como de los derechos. Parece que la mujer samaritana como que se tomó muy a pecho que le dieron un derecho de que si le daban carta de divorcio podía casarse con otro, y entonces cogió eso de deporte. Así que cuando Jesús llega ya tenía 5 divorcios y le dice el Señor, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Parece que estaba jugando sucio a escondidas con un hombre y ya había tenido 5 divorcios. Pero a mí me enfaticé mucho y comencé yo a salir de la crisis, porque era una crisis horrible, no, donde yo renuncie y me vaya por no entender eso. Hermanos, no estaba aquí con ustedes. No estaba aquí con ustedes porque yo me había ido. Y uno renuncia aquí, hermano, y quién sabe qué le pase después. Amén, hermanos. Entonces, él está hablando con la mujer samaritana. Jesús le dice, lo llaman a comer, maestro, venga, almuerce. Porque cuando usted lee y comienza a hablar, lo de la mujer samaritana era mediodía. Era mediodía porque dice que a la hora sexta. Se contaba desde las 6, 1, 2, 3, las 9 eran las 3, la hora 3, la sexta era, la hora novena eran las 3 de la tarde. Así que la hora sexta era mediodía, las 12 del día. Lo llamaron a almorzar. Y dijo, no muchachos, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Como quien dice, estoy trabajando con esta samaritana que está muy necesitada, que está atropiada por la vida, que sus malas decisiones, su mala cabeza la ha llevado a tener tanto fracaso. Déjeme deducir. Y dice el verso 35, dice además, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Mire esto, a mí me impactó esto. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. La mujer samaritana hacía parte de ese campo blanco en el que había que trabajar ya, que había que restaurar ya, que había que predicarle ya, que había que enseñarle la palabra ya. Así que ni para almorzar no quiero sacar tiempo, quiero dedicarle todo el tiempo a ella.
Entonces eso me llevó a pensar que si esa mujer tenía opciones de salvación y el Señor la recibe, el Señor la perdona, el Señor la adoctrina y luego termina ella hasta sirviéndole. Mire que en el texto que sigue, el verso 39, por favor, para no leer todo porque quiero avanzar, dice, y muchos de los samaritanos, oiga, y muchos de los samaritanos de la ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea que se volvió predicadora. Se fue a los samaritanos a predicarle así, vea, me encontré con Jesucristo. Yo creo que este es el Mesías. Yo creo que este es el Salvador. Y comenzó a predicar y dice la Biblia, y muchos de los samaritanos creyeron por la palabra que ella les dijo, les predicó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo me encontré con todo esto. El verso 40, el verso que sigue, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Eso a mí me impactó, porque Jesús está hablando de la mujer samaritana y les dice, muchachos, alcen los ojos, como quien dice, despierte, no tengas la mirada en el piso, alcen los ojos y miren, porque ya los campos están blancos, es hora de predicar. Y estaba ayudando a la mujer samaritana y ni para almorzar quería sacar tiempo. Entonces todo eso me llamó a mí la atención, lo de Deuteronomio 24, 1 y 2 y acá, y entonces comencé yo a aflojar y dije, no, aquí lo que pasa es que falta es conocimiento, hablando de niñez espiritual, hablando de inmadurez espiritual. Lo que pasa es que yo llegué a la conclusión, aquí en adelante, de ver la forma como Jesús le hizo el tratamiento a una mujer con 5 divorcios y que en la ley era pena de muerte para los adúlteros. Yo dije, aquí en adelante yo no vuelvo a atacar a nadie. Aquí en adelante no vuelvo a pensar mal de mi iglesia. Amén. Aquí en adelante no vuelvo a echarle sátiras a los divorciados, ni al que volvió acá. Aquí en adelante voy a respetar a todo mundo, ¿cierto? Y ni aplaudo el divorcio, ni apoyo el divorcio, amén, ni me voy en contra del que se divorció, ni hablo en contra de eso, porque guárdenos Dios, que de aquí a mañana, hermanos, lo digo con el más alto sentido de respeto y responsabilidad, pero que de aquí a mañana no vaya a ser uno de nosotros. Yo no, porque yo ya estoy llegando a la edad. Yo no me siento viejo realmente, pero ya tengo 54. Así que uno a la edad de uno va a pensar en divorciarse y eso. No, yo no percibo, no concibo, no, nunca. Pero tenemos hijos, tenemos nietos. Hermanos, según las estadísticas, un 30% de la humanidad se divorcia. Entonces nosotros no podemos como ponerle la lápida encima. No. Yo no puedo hacer eso, porque si fuera para eso, hermano, Jesús le había puesto la lápida a la samaritana. 5 divorcios, estás desechada. 5 divorcios, no, mija, usted ya no tiene remedio. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso, se fue con toda la gracia, la misericordia. Al Señor sea la gloria. Entonces yo tomé la decisión, de aquí en adelante respetaré a todo mundo. Contra el que no entiende este tema tampoco me voy en contra de él. Si hay alguien que no entiende, tiene una posición distinta, tranquilo, yo lo respeto. Dios llegará al momento cuando le dé, ¿cierto?, la sabiduría completa. Si no quiere, no lo haga. Tampoco me voy en contra del otro, ni de este tampoco, nada. Aquí en adelante me dedicaré a orar, a predicar, a escudriñar la Biblia, a respetar a todo mundo, a amar a todo mundo, a restaurar a cuanto se encuentre a mi paso, porque, hermanos, después de todo, el evangelio y la salvación se basa y tiene como eje principal el amor. Amén. El respeto por el prójimo. Amén, hermanos. Entonces nosotros vamos a restaurar a todo el que se atraviese. Le vamos a predicar. Y lo otro se lo dejamos al Señor.
Yo un día tuve en mis manos un registro civil de un señor, eso fue en San Vicente del Caguán, un extranjero. Oiga, hermano, a todo país donde llegaba, se divorciaba y se casaba con una mujer. Llevaba como, no sé si como 7, y como el registro civil ahora lo marcan, se casó en tal fecha y luego se divorció en tal fecha y le ponen el día, la fecha y el año. Y cogí ese registro de ese extranjero, creo que era como por allá como un europeo, y le leí como 7 notas: se casó, se divorció, se casó, se divorció, se casó, se divorció. Pero yo, ¿cómo hago para ponerle la lápida? Si él llega a un culto, si llega y dice me quiero bautizar, me quiero arrepentir, como que quería casarse con una colombiana, y entonces yo tuve el registro por ahí. No entiendo por qué, una opinión me pidieron o algo, pero no quiero. Entonces ahora, una persona de esa, usted dice, hermano, ¿lo perdona Dios o no lo perdona? Yo lo que quiero hacer es lo que Cristo haría. Pero aquí está prohibido, o sea, mientras yo esté aquí, usted no se va a divorciar. Y pertenezco al tribunal eclesiástico en donde nos llegan cosas horribles. Pero eso son cosas, hermano, de hace 5, 10, 15 años. Es que el problema de la gente es que cree que porque uno tiene misericordia de pronto del que cayó, del que fracasó, entonces nos han regado la noticia de que aquí divorciamos y que aprobamos el divorcio, y que divorcio para allá y divorcio para acá. No, señor, no seamos niños. Eso es para la gente que tiene sus problemas. Como ese extranjero tiene su problema, allá él con su problema. Pero si algún día viene y se arrepiente y me pide que lo bautice, ¿usted cree que qué voy a hacer yo? Lo bautizo, lo adoctrino y hago lo que a mí me mandaron a hacer. El resto le queda al Señor. Es más, le aseguro que el Señor lo perdona, lo restaura, amén, lo lava con su sangre, lo hace nueva criatura, porque para eso es el poder del Evangelio de Jesucristo. Para eso es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo hago yo para decirle algo diferente? Entonces yo voy a seguir siendo así. Yo voy a seguir respetando. Al que no entiende ese tema, lo voy a respetar. Tranquilo, hermano. Llegará un día cuando... Ahora, el que se divorcia y cree que tiene que quedar solo hasta la muerte, que porque... Bueno, la Biblia dice, divórciese y quédese sin casarse. Pero Pablo estaba hablando de un caso especial, de un matrimonio donde él era inconverso y ella era creyente. Entonces, si él se le opone al evangelio, divórciese, porque no está en la obligación ni está obligada, amén. Y si se separa, quédese sin casarse, porque era un caso en el que él es inconverso y le perturba para perseverar. Entonces dice, no está en semejante caso el creyente obligado a llevar la cruz hasta la muerte. Pero uno lo que tiene que pedirle a Dios es sabiduría. Y respetar a todo mundo. Respetar a todo mundo. Porque si ese extranjero con 7 divorcios, se casó, se divorció, se casó, se divorció, y llega a mis manos y me dice, pastor, vea, me casé porque quiero hacer las cosas bien, me quiero adoctrinar, por favor bautíceme. Entonces, si usted fuera el pastor, ¿usted qué haría? Yo lo adoctrino, yo lo recibo, yo lo aconsejo. Eso sí, mi hijo, no lo vuelva a hacer. Sí, porque las cosas viejas pasaron. Y ahora, ¿en Cristo qué? Todas son hechas nuevas. Ahora, otra cosa que es que nosotros tenemos una doctrina que es más católica que cristiana. ¿Sí? Y es que hemos pensado que el que se divorcia y vuelve y se casa, que ya Dios no lo perdonó. Un pastor de la Pentecostés aquí cerquita, perdóneme que mencione, pero estaba haciendo un redil hasta que se dio cuenta que la señora era divorciada y que hacía como 15 años se había separado y se había casado con otro. ¿Y sabe qué le dijo? No, hasta aquí llegué, con ustedes no hay nada que hacer. ¿Sabe qué hizo? Se fue y no volvió. Ahora llegó Andrés Escobar a la región, ya la embarré, ya les dije a dónde era y todo.
Entonces yo le dije a Andrés, usted visítelo. Digo, no, fue que los visité y me dijeron esto y esto y esto. No importa, usted haga lo suyo. Dios hace lo de él. Porque Dios es misericordia, Dios es amor, Dios no desecha el culpable, hermano. Al Señor sea la gloria y poder en el nombre de Jesucristo. Vea, hermano, yo sé de comandantes de la guerrilla que se han convertido al Señor y están restaurados. Es más, usted puede estar sentado al pie, quién sabe quién. Eso es así, hermanos. Conozco de comandantes de los paramilitares en Colombia que hicieron sus cosas, sus conductas delictivas, se han convertido a Dios y están en algunos en nuestras iglesias, en cualquier parte de Colombia, se convirtieron, se doctrinaron, se bautizaron. Hoy hay hasta servidores de esa gente. Oiga, conozco violadores, conozco asesinos que tuvieron conducta, se convirtieron y son ahora fieles cristianos, hasta pastores. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora a alguien se le ocurre que si alguien se divorcia y vuelve y se casa, entonces no tiene perdón de Dios. Uno no puede seguir siendo niño, tan niño. Escuche la palabra. Hay que crecer, hermano, porque si uno no crece, decrece. Y ese decrecimiento, esa niñez, le podría estar haciendo daño a otras personas. Digo que yo les explico la verdad, porque si no dice la verdad un pastor como yo, dígame usted quién se la va a decir. Y usted tiene que saber la verdad. Hay poder en el nombre del Señor. La verdad es saludable. Eso sí, hermano, usted no se me va a divorciar. Qué pena, pero si usted viene aquí, yo lo meto en consejería, yo le abro la Biblia, yo me siento con usted. Y si usted tiene problemas familiares, dígame que estoy para ayudarle. Pero que ojalá nunca me toque firmar ni nada de eso para que usted se divorcie. Pero si me encuentro un divorciado, hermano, voy a restaurar a cuantos se encuentre a mi paso. Porque hay cerca de un 30% o 20, entre 20 y 30% de la población mundial que son divorciados. Son millones. Y ellos también necesitan a Cristo. Alabado sea. Así que dejemos eso de estar condenando a todo el mundo, porque muchas veces nos equivocamos. Amén. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Oiga, punto 5, hablando de creyentes inmaduros, son los que no se dejan mover de los malos consejos. Un creyente inmaduro, débil, niño, se deja mover por los malos consejeros. ¿Sí? Y entonces cualquier consejo, entonces ¿cómo será? Y comienza a tambalear como cuando le llevan una falsa doctrina. Hay malos consejeros y usted nunca vaya a ser un mal consejero. Siempre procure dar un consejo bueno, así usted no esté tan bien. Pero siempre dé un buen consejo, motive a otro. ¿Sí? Motive a otro. Porque hay malos consejos, Pero la Biblia, una de las bienaventuranzas inmensas de la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Oiga, no anduvo en consejo de malos. Cuando le dieron un mal consejo, usted puede estar débil, usted puede estar flojo en su vida espiritual, pero nunca acepte un mal consejo. El que lo vaya a aconsejar para mal, repréndalo en el nombre de Jesús. Pero la inmadurez, hermano, la niñez espiritual, se evidencia también en el que le dan oye por ahí un comentario y de una se deja mover el piso. No te deje mover el piso por nadie, porque usted no sabe el que le está dando un mal consejo, o lo que lee en redes sociales, o lo que se escucha en redes sociales. Hoy eso es un peligro. Pero yo he dicho esto, hermano, usted no sabe que lo que hay en redes sociales contra la iglesia, contra los pastores, contra la unicidad, contra la doctrina Dios manifestado en carne, contra la doctrina del Espíritu Santo, contra los pastores, contra el diezmo, contra la ofrenda, contra los votos.
Y usted no sabe que el que está atrás del teclado, sea un brujo, sea un ateo, sea un satánico, usted no sabe quién es. Así que no crea todo lo que oye en redes sociales. Los malos consejos nos llevarán. La Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos ayude a mantenerlos firmes, fieles al Señor. Al Señor sea la gloria. Punto 6, la inmadurez se refleja en la falta de conocimiento para discernir entre lo malo y lo bueno. Hay que discernir entre lo que es malo y lo que es bueno, lo que estábamos diciendo ahorita. No satanicemos todo, porque es posible que no todo se sataniza. Ni tampoco vamos a santificar todo, porque hay que tener el cuidado. Hay que tener un discernimiento entre el bien y el mal. Amén, hay que tener claridad. En la iglesia de Corinto había un muchacho que se acostaba con la mujer de su papá. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5, creo. ¿Y cómo les parece que eso le parecía que es que bueno a algunos y se jactaban? Y por eso Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Cómo así que uno de ustedes tiene la mujer de su padre y los otros están envanecidos con eso? O sea, creían que el muchacho, porque era un chiquillo, era muy varón, que porque se acostaba que ya conocía mujer. Y estaban que es que con eso, que es que mofándose, y Pablo les dice, no señor, ustedes son unos niños que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Él les dice, no es buena vuestra jactancia, hay poder en el nombre del Señor. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Pablo los amonesta fuertemente, porque se nota la niñez espiritual en la iglesia de Corinto, la falta de discernimiento. Hay cosas gravísimas a veces que nosotros, hermanos, como creyentes, a veces o algunos practican, ¿no? Como la crítica, como la murmuración, como la calumnia. Una joven en la iglesia resultó calumniando a una chica por allá en un planeta donde yo anduve, y ella no quería a una de las hijas del pastor, y un día le levantó un cuento que la había encontrado besándose con un hombre, y la llamaron a relación y las frentearon, y siendo mentiras, porque no era una calumnia. Ella después confesó que era una calumnia, que a ella no le costaba. Fue a la oficina, se paró y delante del pastor y de todos los que habían, la acusó y le sostuvo que la había visto besándose con un hombre, para después tener que decir que eso era mentira y pedir perdón. Ojalá haya pedido perdón, porque si no, hermano, se metió en un problema bien serio, bien grave. Entonces hay cosas que parecen sencillas, ¿cierto? La fornicación, la rebeldía, el adulterio, la mentira. Mentir son pecados gravísimos, y a veces nosotros queremos como minimizar cosas de esas. La Biblia dice que el que miente no escapará. A veces uno condena cosas en otros y resulta que hacia adentro a veces hay crítica, hay cosas, hay mentiras, hay chisme. Hermanos, se ataca al pastor, se habla contra él, contra los servidores del Señor. A veces se fía y no se paga, se pide prestado y no devuelve lo que prestó. A veces se va y no paga el arrendo. A veces dice, hermano, le presté una plata de interés, ni los interesa me lo volvió. Entonces a veces hay cosas que son gravísimas, más graves de lo que a veces nosotros pensamos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, qué bueno seguir adelante y no mirar atrás, y seguir creciendo. La sabiduría y el amor de Dios nos hace personas nobles, personas respetuosas. Se le da los derechos a todo mundo. Amén, al Señor sea la gloria. Amar a Dios, amar al prójimo, respetar, hacer lo que Dios nos puso a hacer, pero caminar hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero contarles para terminar, acerca de lo que es la madurez, ¿no? La madurez. Alguien dijo, yo no le pido a Dios que quite la montaña,
Le pido a Dios que me dé sabiduría para poder escalarla. Entonces se dice, para terminar, para hablar de la importancia de la madurez, dice que un anciano que ha vivido en la costa toda su vida, ha visto muchas tormentas y olas gigantes que han golpeado la orilla. Un día un joven pescador le pregunta cómo ha podido soportar tantos años de tormenta y dificultades sin perder la fe. El anciano sonríe y le dice: no he intentado calmar las olas, he aprendido a construir un barco fuerte. La madurez espiritual se trata de haber pasado por experiencias difíciles y haber salido y fortalecido, no indemne, pero se trata de haber desarrollado una profunda comprensión de uno mismo y de la vida, y de haber aprendido a navegar las tormentas con sabiduría y fe. El anciano no ha evitado las dificultades, pero ha aprendido a enfrentarlas con resiliencia, confianza y madurez. Es decir, que los embates de la vida, lo que a veces no entiendo, las críticas, todas las olas como en el mar, la marea, lo fuerte y lo recio que es el mar, he aprendido a ¿qué? No a quitar el mar, ni a quitar las olas, ni la turbulenta. He aprendido a enfrentarla. Y si tengo que navegar el mar, lo navego de forma segura, pero sigo adelante en el nombre del Señor. Una hermana, disculpen un detallito antes de irme, una hermana que se fue para la iglesia Pentecostés porque el divorcio, no, es que en la Pentecostal el divorcio, pero ella no sabe que la iglesia Pentecostés, con mucho respeto, porque yo amo mucho a los hermanos de la Pentecostés, y llevo 2 años aquí, hermano, y usted sabe que yo no hablo mal de ellos. Voy a hacer un punto de referencia solamente, pero los respeto, los pastores los tengo como ministros de Dios. Creo que los hermanos de la Pentecostés son hermanos nuestros, y el que lo haga bien, pues se va a salvar lo mismo que nosotros. Pero permítame hacer un punto de referencia. La hermana Betsabeth, permítame, le menciono el nombre para que usted, y yo voy a visitarla, porque eso es una inmadurez. Se fue para la Pentecostés, que porque cualquier asunto aquí de divorcio. Pero lo que ella no sabe es que la iglesia Pentecostés solo en Colombia no permite el tema del divorcio, lo mismo que la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo tengo un amiguito que fue supervisor, pastor de la iglesia Pentecostés, y fue supervisor 11 años. Y es un amiguito pues que nos contamos las cosas. Y él me cuenta que lo que es en el Ecuador, en Europa, en Estados Unidos, la iglesia Pentecostés tiene la misma doctrina y hasta un poquito más permisiva. ¿Sabe por qué? Porque si hacemos la diferencia, la iglesia nuestra no acepta pastores que hayan sido divorciados. Y en la iglesia Pentecostal, sí, en Ecuador sabemos, Pentecostés, hay pastores divorciados, volvieron y se casaron y son ministros activos de la iglesia Pentecostés. En Europa, en Estados Unidos, por cantidades. En México hay pastores divorciados, volvieron y se casaron y son pastores de la iglesia Pentecostés Unida Internacional. Entonces esa hermanita, una persona como esa, tan falta de conocimiento, lo que pasa es que no conoce la historia, no conoce el entorno, está desinformada, ¿cierto? Sí, esto no tiene otro nombre. Entonces, ¿cómo digo que me voy para allá que porque tal? Si a eso nos vamos, pues nosotros estamos más bien, porque aquí la iglesia no acepta pastores que hayan sido divorciados. Sin embargo, allá sí los aceptan, no en Colombia, pero sí, hermano, en cantidades de países. Entonces mire usted que la falta de conocimiento nos lleva a cometer errores. Dios nos ayude, Dios nos ampare, nos guarde del maligno, nos guarde las tentaciones, pero tenemos la decisión de seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo.